Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil que es un Asus X413EA, también sirve para el X413EP. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver en la barra de progreso de este video. También los podrán encontrar en la descripción del video para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. Entre esas cosas vamos a mirar el unboxing, el review, vamos a probar con temperatura, con la cámara, el micrófono, vamos a ver cómo es por dentro, cómo hacer una actualización interna, entre otras cosas. Les recomiendo también mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas ya las digo en el video o las coloco en la descripción del video por si de pronto me olvido de decirlas en el video. Entonces primero vamos con el unboxing a ver qué tenemos por aquí. Tenemos la caja, tenemos aquí esta parte que la presionamos y podemos levantar para mirar qué hay adentro. Y aquí primero que todo tenemos el equipo, metemos el dedo por aquí, lo retiramos, ahora lo mostramos. Por aquí tenemos el manual del usuario y un documento de garantía que los tenemos que guardar por si de pronto tenemos un defecto de fábrica que puede suceder con cualquier equipo, entonces con esto nos van a poder hacer caso. Incluso tenemos que guardar los empaques del portátil, la caja, todo en buen estado por si de pronto algún día tenemos problema. Si eso lo entregamos en buen estado, pues entonces nos van a poder colaborar más fácil con lo de la garantía. Entonces aquí hay una guía de inicio rápido. La verdad todo esto lo vamos a mirar en este video. Y en este compartimento de acá, esta pestañita la levantamos. Y aquí tenemos el adaptador de corriente que ahora lo vamos a mirar también. Debo decirles que algunos modelos de estos vienen con un mouse de cable USB y a veces hay otros modelos que traen un maletín o un morral, un bolso. Y listo, no tenemos nada más por aquí, cerremos aquí y lo podemos retirar. Por aquí tenemos el adaptador de corriente, es de color negro, es liviano, cuadrado, pequeño. En este caso este adaptador de corriente es de 19 voltios por 3.42 amperios a 65 vatios. También puede venir de 19 voltios por 2.37 amperios a 45 vatios. Esto depende del equipo que compremos. La medida de este cable es de 1 metro con 90 centímetros. Tiene una correa tipo velcro para ajustar el cable pues cuando lo queramos guardar. La medida de la punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros. Tiene un recubrimiento, como lo pueden ver, que es como de una pastica, como un papel plástico, y este tenemos que retirarlo pues para poder cargar el equipo porque él se va a calentar. Normalmente pasa eso, y si tiene puesto eso no va a poder refrigerar el calor que tiene, entonces es mejor quitarle esto para que quede más fresco. Bueno, aquí tenemos el equipo, está recubierto con esta funda que es como de tela. Vamos a sacarlo de aquí y lo ponemos en esta posición. El material de este equipo es de pasta o plástico con un grabado como liso, como granulado bien fino. Las letras de Asus VivoBook son como de color blanco, aunque si se lo mira de otro lado pues ya cambia como un estilo como gris. Para esta referencia hay varios tipos de colores. En este caso Asus la ha querido llamar medida negro. También hay de color blanco en sueño y también hay de color azul cobalto. Las medidas de este equipo es a lo ancho, por ejemplo tenemos 32.4 centímetros o 12.7 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.5 centímetros u 8.4 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 1.9 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.4 kilogramos o 3 libras, aunque ese peso también puede variar, depende de qué tanto tenga el equipo, pero puede variar levemente, como quien dice, por gramos. La batería es interna de iones de litio de 3 celdas a 42 vatios hora. La duración de la batería aproximadamente es como de 5 horas a 6 horas. Esto ya más depende del funcionamiento que le estemos dando, por ejemplo, el brillo de la pantalla, los programas que estemos ejecutando, la configuración de la energía y entre otras. Este equipo lo podemos encontrar con varios procesadores Intel de la 11ª generación, por ejemplo entre esos están el Intel Core i5-1135G7
También tenemos el Intel Core i7-1165G7, también el Intel Core i3-1115G4. Las especificaciones de estos procesadores los voy a colocar en la descripción del video para no decir todo lo que tienen los procesadores, más fácil leerlos. Y en este caso, pues este equipo tiene el Intel Core i3. En los gráficos lo podemos encontrar con Intel UHD o también podría venir de Intel Iris C, Nvidia GeForce MX 330 con 2 GB GDDR5. En la memoria RAM tenemos 8 GB DDR4 y este equipo también lo podemos encontrar con un máximo de memoria RAM de 16 GB. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido de 512 GB NVMe PCI Express y según el fabricante podemos instalarle una unidad de estado sólido de hasta 1 TB. Este equipo también es compatible con memoria de Intel Optane. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home de 64 bits, pero también le podemos instalar otra versión de Windows 10 más fuerte, se podría decir, como la profesional. En la descripción del video voy a dejar los enlaces que los van a conducir a los controladores de este equipo. También tengo que decirles que la instalación de Windows para este equipo fue un poquito distinta. Se me dificultó un poco al principio, no recibió la instalación como usualmente yo la venía haciendo y me tocó de hacer otros pasos adicionales que los voy a mostrar en otro video después para que ustedes los tengan en cuenta y de pronto si se les dificulta les voy a mostrar cómo solucionarlo. Y lo voy a colocar en una pestaña que aparezca por aquí arriba. Si aparece quiere decir de que ya tengo el video y si no quiere decir que el video todavía está en proceso de ejecución y de edición. Entonces cuando ya lo vean aquí arriba quiere decir de que ya está listo y pueden ir a verlo para que sepan cómo instalar Windows en este equipo y de pronto en otros también nuevos como este modelo, pues mirando la fecha de ahora. En el lado izquierdo del equipo tenemos el puerto para conectar el adaptador de corriente. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C. Después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. En la parte derecha del equipo tenemos dos puertos USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto para lector de tarjetas micro SD. Después tenemos un LED indicador de encendido que lógicamente se enciende cuando el equipo está activo, pero también puede estar parpadeando y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. Después tenemos un LED indicador de carga de la batería, que cuando está de color naranja eso indica que la batería está cargando y su nivel de carga es de menos del 95%. También puede estar de color blanco, eso indica que la batería está cargándose y el nivel de carga está entre el 95% y el 100%. También puede estar de naranja intermitente, eso indica que el adaptador de corriente está desconectado y el nivel de carga es de menos del 10%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente está desconectado y el nivel de carga está entre el 10% y el 100%. En la parte de atrás del equipo no tenemos nada y en la parte de enfrente solamente tenemos una ranura como un hundido aquí para que nosotros podamos meter el dedo y poder levantar la tapa. En la parte inferior del equipo tenemos el material de pasta o plástico. Tiene un grabado antirrayas, es de color negro. Por acá tenemos unas gomas en la parte de arriba y otras gomas en la parte de abajo. Estas gomas permiten que el equipo quede estable en la superficie y también permite que quede unos milímetros levantado de la superficie para que el aire entre por los lados y entre por las rejillas de ventilación, que son estas dos y esa de aquí. Entonces va a entrar el aire por ahí y va a ser expulsado el aire pues con la ayuda del ventilador por otro lado, que ya lo vamos a mirar después. Por acá en los lados, en la parte inferior de los lados, tenemos los altavoces y por aquí en el medio tenemos un sticker que nos indica la marca del equipo, el modelo, el voltaje, el amperaje, los vatios que consume, el serial del equipo y entre otras cosas que pues ya no son tan relevantes.
Como se pudieron dar cuenta, en este equipo ya no tenemos la unidad de DVD, que está totalmente obsoleta. Tampoco tenemos el puerto VGA, que de igual manera está obsoleto. Tampoco tenemos el puerto LAN RJ45, que en este caso lo han quitado. Me imagino que por su tamaño pues se refieren a que este equipo pues funcionaría simplemente con la red inalámbrica. Tampoco tenemos un lector de tarjetas SD, porque lógicamente tenemos un lector de tarjetas micro SD. Y tampoco tiene el puerto de seguridad. Y sí tenemos una tarjeta de red Wi-Fi más Bluetooth, que en este equipo puede ser de estas tres clases de tarjeta. Ya puede ser el Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 o Bluetooth 5.0, 4.2 o 4.1. Ahora vamos a levantar la tapa de la pantalla para mirar hasta qué parte llega la pantalla. Llega solamente hasta ahí. Y bueno, vamos a regresarla un poco para mirar la parte de acá adentro y quitamos este protector del teclado. La pantalla es de 14 pulgadas o 39.6 centímetros, con resolución de 1920 x 1080 en Full HD de 220 nits. Esta pantalla también puede tener una resolución de 1366 x 768 en HD de 200 nits y también puede tenerla de 250 nits en la pantalla Full HD. El panel de nivel es IPS. Esta pantalla es mate, o sea que sí es antirreflejos. En los lados tiene 5 gomas para evitar el rozamiento completo de la pantalla y del cuerpo. Su relación de aspecto es de 16:9. Los biseles son muy delgados y esta pantalla no es táctil. En la parte de arriba de la pantalla tenemos sus dos micrófonos, en el medio tenemos la cámara web HD de 720p y al lado tenemos un LED que se enciende cuando la cámara está activa. El teclado es tipo chiclet con las teclas de color negro y las letras son de color blanco. Los lados o bordes que quedan por acá es de color negro y también es como un azulado, depende cómo se lo vaya girando. Entre tecla y tecla hay un espacio de 1.4 milímetros. Este teclado sí podría tener retroiluminación, pero en este caso no la tiene. Si la tuviera, se la puede habilitar con la tecla F7, aquí estaría el icono, para cambiar pues entre encendida, luminosidad intermedia y apagada. Pues el Enter tiene un borde color amarillo como entre verde también. Las teclas F y J mantienen la lineecita debajo para ubicarlas con el tacto. La tecla de mayúsculas posee un LED que cuando está encendido quiere decir de que las mayúsculas están activas y cuando está apagado quiere decir que las mayúsculas están desactivadas. En la parte de arriba tenemos las teclas de acceso rápido. Por ejemplo, tenemos aquí la tecla de silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, bajar la luminosidad de la pantalla, subir la luminosidad de la pantalla, habilitar o deshabilitar el panel táctil. Como les comentaba, si tuviera la retroiluminación, con este se puede alternar de encendido, apagado e intermedio. Esta tecla es para alternar en los modos de pantalla cuando conectamos un proyector, un televisor por el cable HDMI. Con este podemos bloquear el equipo, habilitar y deshabilitar la cámara, tomar un pantallazo y abrir la aplicación de Mi Asus, que tiene varias herramientas y que incluso el fabricante recomienda esa instalación. De igual manera, con el tiempo se instala automáticamente desde la tienda de Microsoft Store. Y para que estas teclas funcionen normalmente, como quien dice F1, F2, F3 y así hasta el F12, la podemos combinar con la tecla Fn, o sea, la presionamos y si presionamos F1 va a funcionar F1. De igual manera podemos alternar entre los accesos rápidos y las teclas de funciones presionando la tecla Fn con el escape. Entonces en la tecla Fn hay un LED que se va a iluminar y entonces ahí va a cambiar. Entonces lo podemos personalizar como nosotros queramos. El botón de encendido y suspensión se encuentra acá en la parte derecha superior y también tiene un LED que cuando el equipo está activo se enciende y cuando está en suspensión parpadea levemente. Por acá abajo tenemos el panel táctil con su clic derecho e izquierdo integrado en el mismo panel táctil. En este caso, en la parte superior del panel táctil tenemos un lector de huellas dactilares y en otros modelos este panel táctil puede tener un teclado numérico
que también lo vamos a poder activar con un icono que va a aparecer aquí, y eso se convierte en un teclado numérico. Ahora vamos con el desarmado de este equipo para mirar cómo es internamente, y de una vez también podemos ver si podemos actualizar en algo el equipo, ya sea instalando memorias RAM, unidades de estado sólido o discos duros. Recuerden que este proceso va sobre su propia responsabilidad. Si quieren hacerlo lo pueden hacer, si no pues ya toman su riesgo. Entonces pues tenemos que utilizar un destornillador o desarmador de estrella de 4 puntas, se podría decir de 4 lados, y hay que tener en cuenta el tamaño de los tornillos en este modelo. Los 4 tornillos que están acá abajo son pequeños y los demás son más grandes. Solamente tenemos esos 2 tipos de tornillos, que los de arriba, los grandes, no los podemos colocar en los de abajo. Y los de abajo puede que no quepan en los de arriba. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa parte, porque si colocamos un tornillo más largo en una parte pequeña puede que nos perfore la pasta y salga por arriba, por al lado del teclado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces voy a retirar los tornillos, voy a acelerar el video. Recuerden que si miran este icono quiere decir de que se está acelerando el video en ese momento. Entonces voy a empezar. Ahora sí vamos a utilizar esta herramienta plástica para poder desarmar el equipo, quitar la tapa y no hacerle daño también al equipo. Entonces tenemos que empezar por estas partes de aquí para que no le hagamos daño. Entonces metemos esta herramienta y levantamos. Miren que esta parte ya se levantó. Y ahora vamos también para la parte de acá. Miren, ahí ya se va levantando. Entonces giramos el equipo. Recuerden que aquí debe haber algo suave para que no se vaya a rayar el equipo. Entonces, como podemos ver, levantamos esta parte aquí e introducimos la herramienta y miren cómo ya va saliendo. Entonces seguimos levantando, seguimos introduciendo, siempre haciendo un poquito de presión. Listo, miren, esto ya prácticamente está afuera. Ya cuando haya salido la parte de acá abajo, solamente levantamos y miren que esto ya salió. Entonces ahorita ya continuamos. Bueno, ahora retiramos la tapa de encima, colocamos por acá arriba y ya tenemos acceso o vista a todo lo que hay en la parte interna de este equipo. Primero les voy a indicar su batería, que la referencia la voy a colocar por aquí porque son unas letras y unos números, y más bien las anoto ahí para no tener que decirlas y de pronto me podría equivocar. Por acá están los altavoces, que el uno se conecta por un cable por aquí hasta el otro altavoz y después se conecta aquí a esta parte. Esta conexión es de 4 pines. Por aquí tenemos un puerto para unidades de estado sólido. Como podemos ver, el factor de forma es de 2280. No es compatible con tamaños más pequeños, a menos de que traigan un adaptadorcito, una lata que extienda hasta el factor de forma 2280. Por aquí tenemos las memorias RAM que están integradas en la board. Como pueden ver, por lo general cada una son de 2 GB. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 GB. No más que tiene este equipo, no tiene otra ranura para colocar otra adicional. Por tanto, como les comentaba, que hay otros equipos de esta misma referencia que tienen 16 GB de RAM. Eso significa que aquí delante tienen 8 y por debajo de la board, o sea en el otro lado, tenemos otras 8 para completar los 16 GB, que en esta board o en este equipo es lo máximo que tiene en memoria RAM. Por acá arriba tenemos el puerto del cable de video, que es de 30 pines, y también por aquí les dejo la referencia de ese cable video también, por si de pronto algún día se les daña y necesitan comprarlo. Entonces con esta referencia pueden ubicar más fácil ese cable de video. Por aquí al lado de ese puerto tenemos otro puerto que yo creería, y lo más seguro es que sea de la cámara y del micrófono. Este puerto o conexión es de 6 pines. Después por aquí tenemos el procesador que está integrado en la board. Ya por lo general todos los procesadores van
integrados, no se pueden cambiar, y pues de igual manera encima tiene ajustándolo la disipación con estos 4 soportes que va por aquí hasta acá, y que usualmente esto se va a calentar por el procesador. Y por acá tenemos el ventilador, que es el que va a enfriar esa disipación para que trate de esto estar a una buena temperatura. En la referencia X413EP hay la posibilidad de que venga con las gráficas independientes de Nvidia que les había dicho, y si es así, el chip de video estaría en esta posición junto con sus memorias para el chip de video, que irían aquí el chip, y del otro lado hay la posibilidad de que también haya otras memorias RAM para ese chip de video. Y después del ventilador, por aquí tenemos la conexión de este mismo ventilador, que como la pueden ver es de 4 pines. Aquí en la parte de medio del equipo tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, y con la conexión de los cables de la antena que van por aquí y van hasta la parte de arriba de la pantalla. Y por aquí tenemos otro puerto M.2. de igual manera acá me olvidé decir que era un M.2. este puerto de acá tiene 2 puertos entonces este equipo, y es aquí donde tiene la unidad de estado sólido de 512 GB. Este puerto también tiene factor de forma 2280, que si gustan la vamos a retirar para que sepan que aquí sí también se cambian las unidades de estado sólido. En este caso sale levantándola un poquitico y sacándolas acá, o introduciéndola así, porque hay otros que se las coloca en 45 grados o menos y después se las baja. En cambio esta no, esta entra así casi horizontalmente. Entonces, como nos podemos dar cuenta, sí, solamente es factor de forma 2280, no soporta otros de menos tamaño. Y por aquí tenemos una conexión de 30 pines que baja por aquí, pasa por acá y llega hasta esta tarjeta que se encuentra en el lado izquierdo, que es de los 2 puertos USB, el lector de tarjetas micro SD que se encuentra por aquí, el LED indicador de encendido y el LED indicador de carga de batería. Después nos pasamos por acá y aquí tenemos la conexión del teclado, que es de 30 pines. Y por aquí, entre el medio de estas 2 conexiones, que son las del panel táctil, tenemos la conexión pequeñita que es de 4 pines, que esa es para la retroiluminación del teclado. En este caso este teclado no la tiene, por tanto no está conectado nada ahí. Ahora sí vamos a mirar debajo para mirar lo del panel táctil. Retiramos estos tornillos, este de aquí, este y este, para revisar por debajo. Entonces voy a empezar. Listo, ya quitamos estos tornillos, entonces la desajustamos de aquí, de esta parte y de esta, sacamos un poquito para adelante y ahora sí ya la podemos voltear y la podemos dejar ahí hasta un ratico mientras miramos la parte de acá abajo. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay 2 conexiones de la board y van dirigidas acá abajo. El de la derecha es la conexión del panel táctil, que es de 8 pines, y la otra conexión que está aquí hacia acá abajo es la conexión del sensor de huellas dactilares, que también es de 8 pines. Entonces vamos a cerrar esto por aquí, encajamos esta parte, encajamos esta otra y ya la podemos bajar. Ahora podemos volver a colocar los tornillos. Y por último, aquí en esta parte al lado del procesador tenemos un chip que se parece al chip BIOS, no estoy muy seguro, pero yo creería que este es el chip BIOS. Bueno, pues vamos a volver a instalar la unidad de estado sólido. Como les comentaba, toca de conectarla así bajito, le colocamos su respectivo tornillo. Y como se han podido dar cuenta, pues no tenemos ranuras de memoria RAM para probar otras memorias RAM más fuertes. Tampoco tenemos conexiones SATA para la instalación de discos duros, no las podemos ver en ningún lado para la conexión de discos duros o unidades de estado sólido de 2.5 pulgadas. Entonces lo último que nos queda es probar este puerto. Aquí tenemos la unidad de estado sólido de 1 TB que usualmente sé usar, entonces vamos a ensayar si este puerto reconoce primero que todo, y lo otro es que si nos reconoce 1 TB de almacenamiento en este puerto. Entonces colocamos ahí el tornillo y voy a darle vuelta a este equipo
Lo voy a colocar aquí en esta posición. Voy a abrirlo. Le voy a dar el botón Power, que se encienda, y con la ayuda del programa de AIDA64 vamos a poder ver las conexiones de estas dos unidades de estado sólido, incluso mejor claro la que colocamos, pues para ver si esa la reconoce. Bueno, aquí ya tenemos iniciado el sistema operativo y estamos ejecutando el programa de AIDA64 y vamos a mirar un poquito lo del almacenamiento. Como les comentaba, no pudimos actualizar memorias RAM ni discos duros, entonces almacenamiento. Vamos aquí a la parte de reconocimiento, entonces aquí tenemos la que normalmente viene en el computador y nos da la información de que es una unidad de estado sólido de 512 GB que va en el puerto M.2 con factor de forma 2280. Su interfaz es de PCI Express 3.0x4 y ahora vamos a ver la conexión de la que colocamos. Entonces también aquí nos dice que la referencia es esta, el número de serie, que también va en el puerto M.2 factor de forma 2280, que es de 1 TB o 1000 GB, y que su interfaz también es PCI Express 3.0x4. Entonces eso quiere decir de que este equipo, si nos reconoce 1 TB, no sabría decirle si nos reconoce 2 TB, aunque yo creo que sí, porque tenemos solamente estos dos puertos M.2, no tenemos ningún puerto SATA para la conexión de disco duro de 2.5 pulgadas. Entonces estos dos puertos yo creo que sí son capaces de sostener hasta 2 TB. Entonces esto quiere decir de que sí nos ha reconocido esta unidad de estado sólido que colocamos. Ahora vamos a continuar con el armado del equipo. Bueno, entonces como se pudieron dar cuenta, sí nos reconoció esta unidad de estado sólido. Vamos a retirarla para dejar el equipo como estaba. Y recuerden, toca de retirarla así, bajo. Ahora vamos a colocar entonces la tapa. Primero colocamos la parte de arriba y empujamos hacia debajo. Después con fuerza. De todas formas, ahora con los tornillos vamos a terminar de asegurar. Entonces, como les comentaba, el tamaño de los tornillos son dos tamaños, pequeños y grandes. Entonces aquí se los coloco en pantalla y recuerden que los tornillos pequeños van a ir en la parte de abajo, que son 4. Recuerden no ajustar muy fuerte los tornillos porque podemos dañar las bases de donde entran los tornillos. Si hasta aquí te ha gustado el video, recuerda que todavía continuamos con más, pero te puedo recordar que te puedes suscribir al canal, que es totalmente gratis, para que estés al tanto de más videos como este. Recuerda que también trabajamos con impresoras, entonces no se vayan, que les voy a dejar con unas imágenes de este equipo y continuamos con las pruebas de este equipo. Ahora vamos con el inicio de este equipo con el sistema operativo Windows. Recuerden que tiene un procesador Intel Core i3 de la 11ª generación, 8 GB de RAM y unidad de estado sólido de 512. Entonces voy a presionar el botón Power, ahí está. Y ahí está el inicio de este equipo. Lo hizo muy rápido. A veces se demora un poquito más, a veces ahorita estuvo rápido, pero a veces sabe demorar unos segundos más. De igual manera la diferencia no es mucha. Ahora vamos con la prueba del sonido. Tengo una canción descargada de YouTube que no tiene problemas con copyright. Los niveles de volumen tanto del reproductor están al 100% y del equipo también está al 100%. Entonces ya adelanté la canción un poco para que escuchen en la parte donde se escuchan más brillos, más bajos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que no es lo mismo escuchar el sonido aquí en este video que personalmente. De igual manera, cuando termine de sonar la canción, les voy a decir algo de cómo me pareció el sonido. Entonces le voy a dar al play.
yo creo que es suficiente lo que se escuchó, alrededor de unos 10 segundos o un poquito más. A pesar de que el equipo tiene unos altavoces pequeños que los acabamos de ver hace rato, suena muy bien el sonido, los brillos suenan bien, los bajos suenan bien. A pesar de que está al 100%, el sonido no se escucha ruidoso, se escucha muy bien. Yo creería que sí se puede escuchar música siempre al 100%, aunque como en otros videos les he comentado, es preferible cuidar los altavoces desde el principio. Por ejemplo, no escuchemos a tan alto volumen, escuchemos más o menos a un 80% o 90% hasta ahí, porque si escuchamos siempre al 100% hay la posibilidad de que algún día la bobina de los altavoces se desprenda, se les dañe y pues van a tener que cambiar los altavoces completos. Entonces la idea es que no llegue ese momento, por tanto escuchar sonido moderadamente. Ahora estamos viendo una captura de pantalla de la temperatura mínima que podemos obtener con este equipo. Como se pueden dar cuenta, está trabajando al 0%, o mejor dicho, no está haciendo nada, solamente está encendido el equipo, y tenemos una temperatura de 34 grados Celsius, que es muy baja, es una de las más bajas temperaturas que he tenido en el canal sobre equipos, y el ventilador pues no se ha iniciado para nada porque lógicamente no se está esforzando. Entonces esa es la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos viendo la temperatura máxima de este equipo. Como se pueden dar cuenta, en este registro se está trabajando al 100%, que es lo máximo, durante 3 minutos 38 segundos en este momento. Y miren que al principio hubo un estrangulamiento del procesador, se subió un poquito la temperatura más de lo normal. Fue porque el ventilador parece ser que se demoró en activarse, yo me imagino que para evitar el mismo ruido, o sea, él se activa después de un buen rato cuando ya en realidad está muy abrigado, entonces por esto se subió estos picos aquí de estrangulamiento. De igual manera, después de que ya se activó el ventilador, ya se reguló todo en el 0% de estrangulamiento, entonces esa temperatura ya empezó a funcionar normalmente. Aquí están los grados, que miren que ya son 63, 68, más o menos por ahí. Y la verdad ya se reguló entonces la temperatura, y esa es una temperatura buena, llegar a los 68 grados Celsius. Lo dejé pasar un rato más pues para ver si de pronto se calentaba más, pero no, entonces el ventilador ya se activó, está girando fuertemente. El sonido del ventilador es muy leve, la verdad no es tan fuerte, sí se escucha un poco, pero no es tan fuerte. Estoy tocando aquí en la parte donde sale el aire caliente, que es por la parte de por aquí, y se mantiene estable, no está caliente, es más, casi ni está ni abrigado, entonces maneja bien la temperatura después de que ya empieza a regularla, después de que empieza a girar el ventilador. Entonces esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Bueno, ahora estamos mirando el funcionamiento de la cámara. Como se pueden dar cuenta, no hay mucho ruido, está bien definida la imagen. Estoy más o menos a unos 40 o 50 centímetros de la cámara, y también lo que están escuchando pues es el sonido del micrófono. Lo tengo configurado de esta manera como ustedes lo están mirando, para que se escuche bajo, no tan fuerte, y de todas maneras no se escuche mucho ruido, porque le subí un poquito a los decibeles y hubo mucho ruido, entonces por tanto lo dejé en 0, y el volumen del micrófono sí lo dejé al 100%. Nos podemos dar cuenta que esta cámara sí puede ser utilizada pues para las videoconferencias, teleclases que se está manejando ahora en estos días. Y también miren que la parte de aquí se está mostrando un poco. Hay otras cámaras que abren mucho y hay otras que se cierran bastante. Esta es como en una parte media entre las dos, y eso está muy bien, porque irse a los extremos de que se mire un poco estrecho o muy alto o muy ancho, entonces eso no se mira bien. Entonces esa es la calidad del micrófono y de la cámara. Bueno, ahora les voy a comentar mi opinión personal sobre este equipo. Les recuerdo que no todos tenemos el mismo punto de vista, todos pensamos diferente. Lo otro es que no hay equipos perfectos. También este equipo se mira que es bien reducido, bien pequeño. Entonces vamos primero con lo que sí me gusta del equipo. Primero que todo, que tiene un peso muy liviano, es muy delgado, por tanto es muy práctico para llevar. Es muy elegante, el color también es muy elegante.
El manejo del teclado es muy suave, es silencioso, es muy cómodo, pues como todos los portátiles que he manejado. El panel táctil también es suave y los botones pues que están incluidos en el panel táctil responden normalmente a los clics. También me gusta que los biseles son muy delgados, por tanto se aprovecha bastante la pantalla. Me gustan también los altavoces que suenan claro y fuerte. También me gusta que tiene entre todo 4 puertos USB. Y por último me gusta que es fácil de desarmar para hacer pues un mantenimiento, una reparación electrónica o, como ya vimos, adicionar una unidad de estado sólido o cambiar la primera. También me gustó que es muy fresco, maneja muy bien la refrigeración. A pesar de estar trabajando fuertemente, no se calienta para nada y el sonido del ventilador es muy silencioso. Ahora vamos con lo que no me gusta de este equipo. Primero que todo, que no tiene un LED indicador de lectura o escritura del disco duro o de la unidad de estado sólido. Lo otro, que el botón de encendido que está incluido en el teclado me hubiese gustado que viniera por aparte, porque de pronto a veces los teclados podrían fallar en alguna ocasión y si este teclado falla pues tendremos que sustituirlo y pues el botón como está ahí no lo podemos prender hasta mientras de pronto quisiéramos utilizarlo, pues uno mientras manda a traer el teclado. Lo otro que no me gusta y definitivamente no y no es que no se pueden cambiar, no se puede añadir memorias RAM. Las memorias RAM que tienen integradas, entonces no se puede hacer nada en ese punto ahí. Y hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, entonces por favor colabóreme con un me gusta, y si tú ya tienes este equipo o piensas comprarlo, danos tu opinión en los comentarios. Si ya lo tienes, por favor infórmanos cómo te fue con lo de la batería, cómo te ha ido con el manejo, qué tal te ha parecido, para que otras personas pues lo puedan ver y de pronto sigamos aportando con los comentarios. Ya nos vemos más adelante con otro video. Que estén bien y chao.